Pronto vamos a estar con toda la información respecto de este tema, lo que sucedió ayer y lo que va a acontecer en el día de hoy. Pero el tema nacional, uno de los temas más importantes, fue sin duda ayer el inicio del juicio contra Julio De Vido. El primero de los juicios que va a tener que enfrentar, me parece, en este caso por la tragedia de Once, la segunda parte de ese juicio que tuvo sentencia a fines del 2015. Ayer, larga audiencia, se leyó toda la causa, después vamos a escuchar un pedacito donde se indicaba la imputación que se le hace a Julio De Vido, que ayer no habló, pero emitió un comunicado prácticamente culpándonos a todos por su situación procesal. No te lo vamos a contar nosotros, sino que te lo va a contar en detalle Silvio Bota, que estuvo ayer cubriendo y va a cubrir todo el juicio, y nos comunicamos obviamente con él para que nos detalle toda la información. Silvio, ¿cómo estás? Darío, Ubaldo, Juanpi, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy buen día. Larga la audiencia de ayer y me parece un tanto agotadora y aburrida, ¿no? Exactamente, sí, vos lo dijiste, fue una audiencia muy larga, para rescatar, empezó puntual, 9:30 de la mañana, como estaba anunciado, fue en la sala AMIA, es una sala que está dividida por un vidrio muy grande cuando fue el juicio de la AMIA, los familiares de un lado, es una sala que tiene 2 pisos, perdón. Sí, te escuchamos. Decía que es una sala que tiene 2 pisos, arriba estaba la prensa, donde estábamos ubicados nosotros, y abajo estaban familiares, y había personalidades del ámbito de la política y de la cultura. Se lo pudo ver yo por ahí mandé una foto en el Facebook, ustedes la deben tener, Campanella, el cineasta, el director. Sí. Y después, los familiares estaban acompañados por distintas ONG y por gente que ha sufrido el tema de delito como Bañato o Carolina Píparo. Te Más pregunto, allá, sí. Decime. Te pregunto porque vi que estuvo Dalbón, pero Dalbón no estuvo sentado ahí representando a una parte de la querella, si se puede decir representar, ¿no? Sí, En ese caso. Pero estuvo ahí dando declaraciones, o sea, estuvo sí. de cronista, digamos. Claro, el tema es así, que es algo que es un poco técnico, pero voy a tratar de explicarlo muy rápidamente. Hay 3 querellas, en realidad. Una es el grupo A y otra es el grupo B. Y una, digamos, el grupo C, que es la Oficina Anticorrupción. Pero ¿qué pasa? En el grupo A, las querellas están representadas por los clientes de Dalbón y por los clientes de otro abogado que se llama Javier Moral, que es el representante de la querella A. Es decir, entre Dalbón y Moral llegaron a un acuerdo, una negociación entre el tribunal y la querella de que ese grupo sea unificado, porque ten en cuenta que cada uno tiene muchas querellas, es decir, las querellas son los clientes de los abogados, Sí, entonces representan uno solo. Lo que pasa es que en este caso, disculpa que te interrumpa, porque por ahí la gente no lo recuerda, Dalbón es el abogado de Cristina. Y como querellante del original juicio por la tragedia de Once, fue expulsado del juicio, y ahí como querella solamente se dedicó a imputar al maquinista, que en esta causa no está imputado, porque en esta causa está De Vido y otro funcionario, un asesor de De Vido. O sea que acá más que como querellante se presenta como abogado defensor de otra parte. O sea, ideológicamente hablo, ¿no? Ideológicamente, no técnicamente, por supuesto. Dalbón tiene quizás una víctima de Once, que es García, que era el representante, que fue representado por Dalbón cuando fue la expulsión de Dalbón en el primer juicio de Once. Sí. Según Dalbón tiene muchos más. La verdad que no lo sabemos. Siempre aparece García, que es una persona que inclusive cuando se hizo un comunicado a favor de Dalbón, escrito por Dalbón, por supuesto, pero eso es el cliente dice que tiene algunos más. La verdad que yo le pregunté, no me supo decir, bueno, eso es una larga historia, pero tiene como representante a una persona, o a muchas. Ahora, Silvio, ayer en la presentación y en declaraciones posteriores, Dalbón volvió a su especialidad, que es enmarañar el asunto, cuando
de alguna manera afirmó que hasta que el tribunal no determine las responsabilidades de modo fehaciente de Julio Devido en la tragedia de Once, ellos no se van a sumar a esa querella, dando por sentado que el tribunal en esta instancia, en este segundo juicio de la tragedia de Once, no tiene esas pruebas. Claro, lo que ocurre con eso, por eso decía esto de los grupos, en un principio iban a ser 5 querellas, es decir, cada abogado iba a representar a sus clientes, ¿se entiende? Darbón por un lado, sí. Moral por el otro, Menghini, Leiva, Patricia Anzoátegui y la Oficina Anticorrupción. Pero como eran tantos y eran muchos, el tribunal, ese fue el top 4, el tribunal que está ahora en el juicio dijo, no, señores, hagamos una cosa, hagamos 2 grupos, como prevé la ley, para hacer, por un lado, un grupo que vaya por un lado, que sea Darbón Moral, y por otro lado, que sea Leonardo Menghini, que con familiares de víctimas de Once, que ayer no estuvo porque fue, los tiro así a modo de ilustración, y Patricia Anzoátegui, que ayer Patricia Anzoátegui, que tiene también otros familiares de Once, pidió salir también de la querella de Menghini, porque por distintas diferencias, no por diferencias ideológicas, sino porque tienen otra manera de ver el juicio, que está todo bien igual entre ellos, que es el grupo B, que era lo que quería terminar de explicarles más o menos para que entienda. ¿Qué pasa? Al final del juicio, Anzoátegui dijo, no, yo prefiero estar sola o hacer una querella aparte. Bueno, todo esto se va a resolver el miércoles que viene, a ver cómo quedan las querellas. El miércoles arranca el juicio, digamos. Ayer fue la lectura del expediente, de la causa, la acusación. Después tenemos un cortecito para escuchar. Devido está acusado de estrago culposo, lo mismo que otros funcionarios que ya fueron juzgados, y de defraudación al Estado, lo mismo que Jaime y Schiavi por básicamente no hacer la inversión que debía hacerse con los subsidios o la plata que el Estado le daba a la empresa concesionaria TVA, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, yo les pasé a ustedes ayer el comunicado de prensa del estudio Rusconi, que es de Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, que son los abogados de Devido, lo habrán leído supuestamente, y bueno, nada, el comunicado hace hincapié directamente al Motorman, que es el mismo mecanismo que usó Schiavi, Sirigliano y Jaime para sacarse, son inocentes y culpar al Motorman. Lo gracioso, lo que salió el comunicado, y después durante la lectura del expediente y la elevación a juicio, en las imputaciones, el punto de las imputaciones, porque la elevación a juicio, ¿qué es? Es explicarle al acusado de qué está acusado precisamente y leerle una serie de notificaciones de por qué está acusado, porque hay una pericia, porque lo dijeron los médicos, porque hubo testigos, es decir, todo lo que ocurrió fue una síntesis, para que tengan una idea de 5 horas, de lo que fue el primer juicio de la tragedia de Once, donde estuvo Schiavi, Jaime y Sirigliano, por ser los más importantes, y los otros 20. Está todo el fallo, básicamente se leyó el fallo. Sí, está todo el fallo, que fue el fallo que se conoció en diciembre del 2015. En marzo, mejor dicho, en diciembre fueron las condenas, en marzo fueron los 3 meses que se tomaron para los fundamentos de por qué a esa gente se la condenaba. Bueno, vos tenés ahí... Sí, decime. No, vos tenés ahí a mano la plata, porque justo el corte que nosotros tenemos habla de la plata que se malversó, en teoría, ¿no? Sí. Si no, lo escuchamos juntos y después redondeamos, ¿sí? Dale, perfecto. Sí, dale. Dale, escuchamos ayer la declaración, o mejor dicho, la lectura del fallo de la tragedia de Once, bueno, que vino a consustanciar la causa contra Julio Devido en la parte de donde se lo imputa por estrago culposo y sobre todo defraudación al Estado. Dale. Defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta. En primer lugar, habrá de establecerse que el Estado Nacional transfirió a TVA Sociedad Anónima, en concepto de subsidios, en el periodo 2004 a 2011, la suma de 3.475.194.275 pesos.
En lo atinente a la naturaleza de los subsidios que recibía TVA Sociedad Anónima por parte del Estado Nacional, pueden diferenciarse en dos grandes grupos. El primero, relacionado con las obras de inversión licitadas por el Estado, en las que en algunos casos la empresa resultaba adjudicataria, mientras que en otras llevaba a cabo su gerenciamiento. En segundo lugar se encuentra el subsidio de explotación, que era transferido mensualmente para afrontar los gastos de personal, materiales, mantenimiento por terceros, energía, gastos generales y seguros, y eran otorgados para la operación de las líneas Sarmiento y Mitre. Sin embargo, como se describió anteriormente, estos montos no eran aplicados a conservar el estado general del material rodante y la infraestructura, a la luz de la evidente situación de deterioro en que se encontraban los bienes entregados en concesión. Tal como se ha descrito al inicio del presente apartado, la conducta que aquí se reprocha a Julio Miguel Devido y Gustavo Simeonov encuentra de ocasión típica en el artículo 173, inciso séptimo del Código Penal, que reprime con penas de 1 mes a 6 años de prisión, remisión al artículo 172 del Código Penal, cuando menciona que se considerarán casos especiales de defraudación y Bueno, ahí está, me parece lo más grave, porque el estrado culposo a lo mejor zafa, pero acá estamos hablando de plata, Silvio, y esto es lo que ya falló el tribunal y lo que se le imputa a Devido, el tribunal, digamos, que hizo el juicio primario por la tragedia de Once, o esto es lo que se le imputa de parte de la Fiscalía de Instrucción. No, esto es lo que se le imputa por parte de los organismos de control, por un lado, y por otro lado las denuncias de los usuarios, y bueno, en el caso de, ustedes conocen que el gremio del pollo sobrero también ha hecho muchísimas denuncias, todo esto fue al expediente. Fue el resumen, más las pericias de los 6 peritos que llevaron a cabo, uno por partes y otros por el tribunal, diciendo, bueno, por un lado Devido, y por otro lado Gustavo Simeonov. No nos olvidemos de Gustavo Simeonov, Exacto. Que es una persona ahí bastante oscura, que era el encargado, que era el titular de la unidad de renegociación y análisis de contratos de servicios públicos UNIREN. La UNIREN era una comisión entre el Ministerio de Devido y el Ministerio de Economía. Claro, era un vínculo notable al momento del financiamiento de estos cerca de 500 millones que por año el Estado destinó a TVA. Exactamente, Waldo, exactamente, que fue no avanzar en la renegociación de los contratos de concesión con TVA y omitiendo todos los documentos y todas las denuncias que le mandaban los organismos de control. Simeonov era mucho, déjame decir esto para que se entienda, era mucho más fácil y mucho más barato, pagar las multas de los organismos de control que poner la plata de los 3.475 millones que bien estaba leyendo ahí la secretaria del juzgado en el mantenimiento para que no sea lo que sucedió en lo que fue el ferrocarril Sarmiento. ¿Y se cumplía, Silvio, la paradoja de que esas multas pudieron haber sido pagadas con estos subsidios también? Sí, claro, sí. De hecho, había un mecanismo en TVA, donde cuando fue intervenido se pagaba, por un lado entraban las multas, se pagaban con la misma plata de los subsidios, porque la caja esa funcionaba dentro de TVA. Claro. ¿Se entiende? Sí. Y la empresa hacía la diferencia. Exactamente, la plata giraba, la plata que se pagaban por las multas, por los viajes que alguna vez te conté en AM cuando me invitaste a tu programa, Waldo. Las entradas de Roger Water, las bandejas que se compraban en Indonesia y todos esos adornos de los sirianos, salía de la plata de los subsidios. Lo pagamos nosotros. De ahí. Le aclaramos, Silvio, le aclaramos a la gente que cuando hablamos de entradas de Roger Waters o elementos suntuosos, no es que estamos tirando figuras al azar, sino que esto fehacientemente se ha comprobado. Sí, claro, eso está en el expediente, los viajes. Claro, el tema de hecho, acá... yo también, déjame esto, Darío, para ampliar lo que decía Waldo. De hecho, esa cantidad de subsidios sirvieron para que TVA, en lugar de poner esa plata en Argentina, en los trenes, en el Sarmiento, pudiera poner su flota de micros en Miami. Porque esto hace que TVA, que empezó con una empresa de transporte, termina siendo 6 generaciones de empresas, para que tengan una idea, durante 15 años, donde aparte de tener empresas de transportes, tenían empresas de viajes, tenían empresas inmobiliarias,
Bueno, y más allá de lo que cada uno hacía su beneficio propio de los gerentes y empresarios de TVA. No, digo que en este punto hay que aclarar que pues, lo que leían recién, lo que estamos comentando, no es ya una investigación periodística, ni siquiera una instrucción penal. Es un fallo, está probado que se choreaban la guita. Y el tema es la estrategia, el tema es si lo ligan a Devido o no. Y la estrategia de Devido, me imagino, que va a ser similar a la de Cristina ahora en campaña, donde admite que hubo corrupción. Ayer por primera vez, desde que fue presidenta, admite Cristina que tuvo corrupción en su gobierno, pero dice, yo no tenía nada que ver. Claro, o sea, es despegarse diciendo, yo, el famoso rey, o en todo caso el famoso gobernante que estaba mal acompañado, mal rodeado y no se enteraba de nada. Ya lo empezó a hacer Cristina en el día de ayer y me imagino que la estrategia va a pasar por ese lado a partir del próximo miércoles, ¿no? Del exministro. Bueno, lo que tenemos ayer de Cristina se hizo antikirchnerista. Ayer le soltó la mano a todos. Claro. Sí. Ayer Cristina pasó a ser anti-K. No, y hablando en serio y siguiendo con el argumento que vos decís, Darío, lo que el tribunal leyó ayer, los informes, era que ya está juzgado eso, porque fueron por los 9 años de Cirigliano, Sí. los de Jaime y los de Schiavi, pero fue resultante de todo. Decir, bueno, esto fue un extenso listado de irregularidades, incumplimientos, para finalizar con una contundente afirmación, donde tanto Devido como Cineoff tenían pleno conocimiento y no cumplieron con las obligaciones de funcionarios públicos. Claro. Ahora, Silvio, La estafa al Estado, la defraudación al Estado. Sí. Vos viste que en Sui Generis estaban Charly García y Nito Mestre. Todos los flashes, todas las groupies, todos iban con Charly por lo general, y pocos le prestaban atención a Nito Mestre. Este Nito Mestre, de este segundo juicio de la tragedia de Once, Simeonov, del que, por ejemplo, casi no hay fotografías en los medios nacionales, ¿no? Es una persona que perfectamente podría caminar por la calle sin ser reconocido, salvo por los interesados en el tema, lo que lo hace todavía más peligroso. ¿Hombre de quién era en este vínculo con el Ministerio de Economía? ¿De qué equipo? De Julio Devido, estrictamente. De Julio Devido, sí, estrictamente estaba puesto por él, porque lo que le tocaba era esto de la comisión de contratos, pero realmente nunca, esta comisión, para que tengas una idea, nunca se reunió. Nunca. Cero reunión. Es decir, se tendría que haber reunido con TVA, con algún organismo, con Dupuy, con la CNRT, con nadie. Es decir, con nadie. Cuando te digo con nadie, es nadie. Es decir, no hubo una sola reunión. Lo único que hubo era bajada de línea desde el Ministerio de Devido para decirle, bueno, no, mirá, seguí tirando para adelante. De hecho, en una de las... cuando estuvo, porque fue testigo, Simeonov, en el juicio anterior fue testigo, fue uno de los últimos testigos, y realmente llamó poderosamente la atención que en un momento se desprendió de esto y él dijo, mira, yo acá cumplía lo que me decía Julio Devido. Bien. Cuando salió eso, por supuesto que y dijeron, bueno, está bien, perfecto, traigan a Julio Devido. De ahí y una serie de mecanismos donde se pide el anteaño pasado, bueno, que hay que investigar a Julio Devido y a Gustavo Simeonov. Por eso ellos dos hoy están sentados en el banquillo de acusados. Y una cuestión que pasa más que nada por el pulso que tu olfato periodístico puede determinar. ¿Cómo es la relación entre ellos? ¿Cómo están hoy? No, es una relación totalmente distante. Ayer la única persona que acompañó a Julio Devido fueron los dos abogados y el secretario personal de apellido Barata, no recuerdo el nombre ahora. Fueron los que acompañaron, pero no había familiares. Mirá que en el juicio anterior estaba la mujer de Schiavi, había familiares de Jaime, había unos cuantos. Ayer estaba solo. Bien. Y entre ellos, Simeonov y Devido entonces tienen esta relación distante, seguramente. Sí. Devido. Sí, no, decime. No, digo que a Devido no le debe haber causado mucha gracia que justamente en su último testimonio Simeonov lo dejara involucrado. Mirá, vos sabés que un rumor muy fuerte, o lo que se podía hacer es que todos decíamos hace un tiempo que Devido está sentado ahí por Simeonov. Por Gustavo Simeonov. El hecho de sacarse de encima, por supuesto por otras cosas, ¿no? Pero digo,
la última estocada se la da Gustavo Simenov cuando va de testigo al juicio de tragedia de Once. Claro. Dice, la verdad que yo no tengo nada que ver, yo recibo órdenes del ministro de Vido, que fue la única vez en lo que estuvo él aproximadamente 2 horas que nombró el apellido de Vido. Claro, claro, sí. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Es decir, bueno, primero contaba cómo era su trabajo, Sarasa, hasta que en un momento no estaba tan acorralado por parte de las querellas. Un buen trabajo, en este caso tengo que resaltar, de la querella de Menguini y de familiares, Sí, por que lo supuesto. llevaron a un lugar donde tuvo que decir, bueno, señores, yo recibía órdenes, porque también es una forma de despegarse. Por supuesto. Esto es como, viste, es muy Bueno, vertical. en ese, Sí. en ese, Obediencia de vida estamos Tal cual. hablando acá. Sí, en esa línea, la única que le queda debido es decir, yo obedecía órdenes y la tire para arriba. Bueno. Porque es la única que le queda, ¿eh? Sí, sí. O inmolarse por la causa. Hoy no sé. O ser el Lo María que- Julia de Cristina. No, y eso hay que esperar Sí, un tiempo, sí, porque sí, para sí, dejar por la supuesto. ansiedad hay que esperar eso. Y bueno. Esto a medida que se vaya desarrollando el juicio y cada uno como vaya dando sus testimonios, hay que estar atento a las palabras que usan y a los nombres que ponen en cada una de sus respuestas cuando tanto el tribunal, la fiscalía y los querellantes hagan preguntas con respecto al tema de este juicio. Bien, señor Bota, hemos abusado de su tiempo, le agradecemos. No, para nada. Siempre está en el mismo lugar, ¿no? Usted en latitud 35, siempre... Sí, voy, Y obviamente pero acá, en ¿no? MP4. Y en estoy MP4, ahora. Bueno, claro, bueno. MP4. Vaya manteniendo el teléfono abierto porque me parece que va a recibir llamados en cualquier momento. Silvio, Bueno, fuerte muchísimas abrazo. gracias. Y bueno, los sigo escuchando. Muchísimas gracias, Dale, chicos, por gracias. esta oportunidad Gracias. que, bueno, por supuesto nos concierne a todos y nos ocupa a todos desde el periodismo local. Dale, Abrazo gracias, grande. Silvio. Hasta luego. Chao, hasta luego. El aporte superlativo que tenemos en nuestras mañanas, ¿no? La posibilidad de contar con quizá uno de los pocos medios acreditados en lo que hace al periodismo regional, el único acreditado en Comodoro Pi a propósito del juicio contra Julio De Vido, dando una serie de elementos que son claves para entender toda esta situación, para reconstruir lo que concierne a la etapa judicial de este episodio, que en las lecturas políticas ya te lo hemos contado, en la evaluación de responsabilidades también desde nuestra mirada, pero que ahora ingresa en el tramado que tiene que ver con lo judicial. Muchos elementos, muchos nombres y apellidos que escuchabas en este diálogo que manteníamos con el director de Latitud 35, don Silvio Bota, integrante afortunadamente de este Sí. equipo de MP4. Tiene un trabajo doble.